capítulo 14, verso 15 hasta el 24. Será nuestro texto en esta mañana. Dice la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. ¿Nos podemos sentar? En esta mañana continuamos con nuestra serie de sermones de Juan, y hoy entraremos a examinar dentro del capítulo 14. Si ustedes han visto o hemos visto en nuestros cursos estos domingos, nuestro contexto general de Juan es que Jesús está por partir y está por irse. Jesús está dando una serie de promesas a los creyentes antes del tiempo de la crucifixión. Y otra cosa que quiero que tengan en mente es que en el momento en que el Señor está diciendo estas palabras, probablemente Él está a 12 o a 10 horas de la hora de su crucifixión y de su muerte. O sea, es cercana la muerte del Señor Jesús. No es que Jesús está hablando acá y esto va a ocurrir dentro de 1 o 2 meses, sino que va a ocurrir en el transcurso de unas pocas horas. Entonces, la angustia del Señor Jesús era pues también mucha, igual que la de sus discípulos. O sea, esto se dice en un ambiente tenso, en un ambiente bien tenso, ¿no? Ellos están bien preocupados. Pero Jesús, en la mitad de toda esta preocupación, Él les da ánimo y les da consuelo a estos discípulos que están temerosos y están confundidos. Ya vimos la promesa de un lugar que Jesús prepara, vimos la promesa de ese lugar, cómo llegar, vimos la promesa de comunión hace 8 días entre Cristo, el Padre y el creyente, y en esta mañana vamos a hablar acerca de la promesa del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver la promesa del Espíritu Santo. Jesús, en estos pasajes que vamos a ver, les va a dar una promesa a los creyentes con respecto a su partida física, corporal. Y Jesús promete acá en estos pasajes que Él enviaría al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo continúe con el ministerio que Jesús mismo había empezado. ¿Sí? Este ministerio empezará en este momento en que Jesús se vaya, en el libro de Hechos, y el Espíritu Santo viene en Pentecostés. Jesús nos está dando de antemano la promesa de lo que ellos recibirían aquel día en Pentecostés. Este ministerio del Espíritu Santo empezaría en Pentecostés y terminará hasta el día en que Jesús regrese físicamente a la tierra por segunda vez. Ahora, ahí en el pasaje que acabamos de leer, el versículo 15, quiero hacer acá como un pequeño paréntesis antes de entrar a nuestro texto en profundidad. Y quiero que analicemos un poco el versículo 15, porque el versículo 15 es el puente entre lo que vimos hace 8 días y lo de hoy. Algunos comentaristas dicen que este versículo 15 no tiene nada que ver con anterioridad. Con lo que sigue adelante, con lo que precede adelante, lo que sigue adelante, perdón. Si nosotros examinamos este pasaje, los discípulos pensaban que amaban a Cristo porque ellos estaban muy preocupados, porque estaban muy tristes y porque estaban muy temerosos. Ellos pensaban que la forma de demostrar su amor hacia Cristo era estar temerosos y tener una preocupación, y hasta algunos de ellos estaban quizás con lágrimas en sus ojos, no lo sé, de pronto, porque estaban muy tristes, amaban mucho al Señor Jesús. Pero Jesús les dice aquí unas palabras que nosotros debemos guardar en nuestro corazón también. Dice el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué es lo que este pasaje nos está diciendo a nosotros? Ese pasaje nos habla de cuál es el combustible para la obediencia de un cristiano. ¿Cuál es el combustible para una obediencia de un cristiano? El amor hacia Cristo.
Nosotros necesitamos amor hacia Cristo para poder ser esposos bíblicos. Necesitamos amor por Cristo para evangelizar. Necesitamos el amor de Cristo para perdonar. Necesitamos el amor de Cristo aún para orar. Necesitamos el amor de Cristo para animar a nuestros hermanos en la fe. Necesitamos amor hacia Cristo aún para poder desprendernos de nuestras cosas materiales y dar a Dios. Si amamos cada vez más obedientes seremos. La mayoría de gente siempre toma este pasaje al revés. Dicen, aquella persona que guarda mandamientos es el que ama a Cristo, pero Cristo primero pone el amor y luego la obediencia. Entonces, ¿cuál es el combustible para el cristiano para poder obedecer a Dios? Amar a Cristo, amarle a Él. Si usted ama cada vez más a Cristo, cada vez más para usted la obediencia será fácil. A nosotros como cristianos siempre luchamos con la obediencia, siempre. Las escrituras nos hablan mucho de la obediencia o la aplicación de la Biblia a nuestras vidas, que es la obediencia. Pero ¿cuál es la clave que Jesús da aquí al creyente? Amor hacia Cristo. ¿Qué esclavo o para qué esclavo no es un deleite obedecer si su amo tiene gran aprecio por el esclavo? Y viceversa. ¿Para qué esclavo no es un deleite obedecer a su amo si éste lo ama a él? Nosotros en el Antiguo Testamento vemos una de las leyes de la ley de Moisés y nos dice no recuerdo ahora el pasaje, lo recuerdo hasta ahora, no lo escribí en los apuntes. Y dice que una persona podía ser esclavo de otra por cierto tiempo, de 7 años creo que era, y al final de los 7 años él tenía el derecho de poder salir de esa esclavitud. Pero había una opción, y era que si el esclavo amaba a su amo, él podía quedarse con él toda la vida. Y como señal, él se tenía que hacer un huequito en la oreja, ¿sí? Su amo llegaba y lo tomaba y le horadaba la oreja. Bueno, eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Nosotros somos esclavos de Cristo. Al venir a Cristo en arrepentimiento y fe, nosotros nos convertimos en unos esclavos. Pero esos esclavos son esclavos de amor hacia Cristo. Ahora, ¿cómo se hace más fácil la obediencia para un creyente? Lo repito, a través del amor hacia Cristo. ¿Cómo podrás amar a tu esposo, las mujeres cristianas, si no amas a Cristo? ¿Cómo podrás tú, hermano, compartir el Evangelio si tú no amas a Cristo? ¿Cómo podrás orar con devoción a Dios si tú no amas a Cristo? ¿Cómo podrás dar con liberalidad a la obra del Señor si tú no amas a Cristo? Vemos que todas las cosas en la vida cristiana requieren amor por Cristo. El amor es el motor que alimenta y mueve todo el engranaje de la obediencia. Si no hay amor por Cristo, tú no puedes obedecerle. ¿Por qué te cuesta a veces tanto obedecer o por qué nos cuesta tanto obedecer? Porque nos falta más amor por Cristo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros incentivar el amor por Cristo? ¿Te falta más amar a Cristo? Bueno, contempla cada vez más a Cristo. Mira más el Evangelio. Mira la condición del pecado de que Cristo te ha sacado. Mira la belleza del carácter de Cristo. En Cristo se encuentra la mayor muestra de amor hacia nosotros. ¿Tú quieres amar más a Cristo? Mira más, contempla más, medita más en el Evangelio. Es la única manera en que tú puedes amarle más. Mira los evangelios, examina las escrituras. Mira cómo Jesús es su forma de ser, su carácter, su forma de hablar, su forma de pensar, la forma en que trata con los pecadores. Eso hará que nosotros amemos más a Cristo. No por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Ese es el fundamento de nuestra obediencia. Amar a Cristo. ¿Qué es lo que define a un cristiano? No es la obediencia en sí misma, ¿sí? Hay gente que hace cosas porque le toca o con motivaciones diferentes a lo que la Biblia enseña. Lo que define a un verdadero cristiano es el amor que lo mueve a él para obedecer a Cristo. Decía John Piper, yo escuché el sermón de John Piper de este pasaje. Dice John Piper que cuántas iglesias no conocen este principio y se vuelven iglesias que solamente son reconocidas por lo que hacen, pero no porque aman a Cristo. Eso pasaba con la iglesia de Éfeso. Habían perdido su primer amor, hacían muchas cosas. Ellos llegaban y descubrían a los falsos maestros, hablaban de muchas cosas y tenían todo eso. Pero dice la Escritura, dice el Señor, tengo algo contra ti, has perdido tu primer amor. Hacían las cosas simplemente por inercia, no por obediencia. ¿Tú quieres obedecer a Cristo? Ama a Cristo. Ama a Cristo con toda tu fuerza, con todo tu ser, con toda tu alma. Así, esa es la manera en la cual tú podrás obedecerle.
Tú necesitas una motivación para amar a Cristo. Mateo 11, 29 y 30 dice lo siguiente: tomad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Su mansedumbre y su humildad deben llevarnos a amarle más. Dígame, ¿quién de ustedes podrían resistirse a amar a alguien que su carácter es pura mansedumbre y pura humildad? Una persona así es difícil no amarla, ¿sí? ¿De quién más podemos aprender sino de aquel que es Dios mismo encarnado, la fuente misma de toda mansedumbre y de toda humildad? De Él debemos, a contemplar su mansedumbre, a contemplar su humildad, nuestro yugo y nuestra carga será mucho más ligera. Eso es lo que podemos aprender del Señor Jesús. Y es algo parecido a este pasaje de lo que Él dice ahí. Mi yugo, obedecerme, negarse a sí mismo, es más fácil. ¿Por qué? Porque debemos aprender de Él, que es humilde y manso de corazón. Dice Paul Tripp: el foco de tu obediencia no está en un conjunto de reglas, sino que debe estar en aquel que dio las reglas, quien es tu Señor, tu amigo y tu Rey. Eso dice Paul Tripp. Nuestro foco de obediencia no es en las mismas normas en sí. Mucha gente cree que el cristianismo es hacer y hacer y hacer y dejar de hacer. No, el cristianismo es amar a Cristo, y en respuesta a ese amor obedecemos a Él. Dice Dietrich Bonhoeffer, un mártir alemán del tiempo de Hitler, en su libro En el costo del discipulado. Él hace un contraste entre la gracia barata y la gracia costosa. Dice él: Jesús dice a sus discípulos que los que le obedecen son los que verdaderamente lo aman. Él llama a todos nosotros a que tomemos nuestra cruz y le sigamos, pero no porque tengamos que hacerlo, sino porque elegimos hacerlo. Se necesita compromiso y disciplina. Usted no puede estar bajo la gracia sin disciplina. Es una paradoja. La gracia es gratuita, pero te costará todo. Ustedes no pueden ganarla. Es un don gratuito. Me gusta esa frase. Él dice: la gracia es gratuita, pero te va a costar todo en tu vida. Todos tus afectos, tus posesiones quizás, todo lo que tú eres te va a costar por la gracia gratuita de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros amar a Cristo si no es por la intervención divina de su Espíritu Santo? Entonces ahí entra nuestro pasaje en cuestión. No podemos hacer nada si no tenemos la acción divina del Espíritu obrando en nuestros corazones. Jesús dice: lejos de mí nada podéis hacer. Jesús nos dice ahora que el Espíritu vendrá a los discípulos para seguir haciendo lo que Jesús hacía con ellos mientras caminaba en la tierra. Entonces vamos a ver esta mañana 4 aspectos del ministerio del Espíritu Santo en la tierra con los creyentes. Lo primero que vamos a ver es que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Versículo 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ya vimos que la obediencia es parte de un corazón que ama, que arde de amor, que está totalmente, perdidamente enamorado de Cristo. Entonces, partiendo de que Jesús está por irse, Él va a orar para que alguien igual a Él venga a los discípulos y continúe la obra con ellos. Por eso el texto dice que rogaré al Padre y enviará otro consolador. Ahí la palabra otro es la palabra alos en griego, y la palabra alos en griego significa otro de la misma clase. Otro de la misma clase. Entonces podemos deducir por un lado que el Espíritu Santo es una persona. Jesús dice: es otro, refiriéndose a sí mismo. Es otro, pero es igual a mí, o sea, es una persona. El Espíritu Santo aquí es prometido para los creyentes, únicamente para los creyentes. Versículo 17: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces vemos que el Espíritu Santo es prometido a la iglesia, únicamente a la iglesia, a nadie más en la tierra tiene el privilegio de conocer al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué diferencia Jesús y el Espíritu Santo? Bueno, Jesús se iba a ir, pero el Espíritu Santo iba a seguir con ellos y nunca se irá de ellos. Por eso Él dice en el versículo 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él volverá, y aquí hace referencia a la segunda venida. Obviamente no nos dejará huérfanos porque dejará al Espíritu. El Espíritu Santo será
quien está aún con nosotros en la época del tiempo en que Jesús se va y hasta que regresa. Entonces el Espíritu es diferente a Jesús en ese sentido, que Él no se irá de nosotros, porque en el Antiguo Testamento ocurría, en la teología del Antiguo Testamento nosotros sabemos que el Espíritu Santo venía, daba dones a los hombres, como en el caso de Sansón, venía y le daba una fuerza sobrenatural, sobrehumana. En el caso de los profetas, venía el Espíritu Santo y ellos podían ver cosas de las personas, tenían ese conocimiento sobrehumano. También podían hacer milagros, como en el caso de Moisés, y en otros como el profeta Elías y Eliseo, que hicieron grandes milagros. De los profetas del Antiguo Testamento que más hicieron milagros fueron Elías y Eliseo. Entonces el Espíritu Santo venía sobre ellos, daba dones y luego los dejaba. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo mora en los creyentes, vive en los creyentes, ¿sí? Entonces hay que tener también en cuenta esas observaciones antes de entrar a nuestro pasaje. Ahora Jesús aquí deja un legado, así como Moisés dejó el legado de Josué. De ahora en adelante, cuando pasó en el tiempo de Moisés, Moisés delegó a Josué y Josué de ahora en adelante era el líder de Israel, ¿sí? Jesús ahora deja su liderazgo espiritual, digámoslo en esos términos, en manos del Espíritu Santo, ¿sí? Ese concepto de monarquía está visto entre ellos dos, ¿sí? Es claro en las Escrituras. No vemos que los reyes de Israel dejaban sus hijos a cargo del puesto de rey, ¿sí? Siempre era una sucesión monárquica. En el Nuevo Testamento ocurre exactamente igual aquí. El Espíritu Santo va a venir a tomar el lugar de Jesús y continuar con el ministerio que Jesús venía haciendo. Entonces aquí Jesús orará al Padre, vendrá otro ayudador. Mire también aquí, se usa aquí la palabra consolador, pero en el original se usa la palabra paráclitos, que significa ayudador. El que está al lado de, al lado de, y kaleo, llamar, ¿sí? Y en el tiempo antiguo, el paráclitos era un abogado defensor que ayudaba a los clientes cuando necesitaban defensa. Él venía al lado de ellos y los defendía. Entonces en el tiempo, cuando aplicamos esto al Espíritu Santo, Él viene a los creyentes para confortarlos, para fortalecerlos, para que ellos puedan hacer la obra del ministerio, para que ellos puedan amar a Cristo, ¿sí? El Espíritu Santo viene a los pecadores para convertirlos, les da convicción de pecado, los trae al arrepentimiento, produce en ellos después que les ha traído el arrepentimiento, el lloro, les ha traído el dolor del pecado. El Espíritu Santo los consuela a ellos con el Evangelio. Pero vemos que el Espíritu Santo tiene una preeminencia en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo es ayudador en muchos aspectos también. El Espíritu Santo consuela, que es el tema principal del capítulo 14, pero es probable que Jesús tuviera también en mente otras cosas más, ¿sí? Porque el Espíritu también enseña y guía a la verdad. En el capítulo 16 veremos que el Espíritu Santo nos guía a los apóstoles a toda verdad. Recuerda a los apóstoles la enseñanza de Cristo, como lo veremos más adelante la próxima semana. Y mora en ellos también, ¿sí? Es la fuente misma de la vida y la inspiración para las Escrituras también. Entonces vemos que el rol del Espíritu Santo es supremamente importante para la historia de la redención. Entonces, el Padre y el Hijo llaman al Espíritu para que acudan a los discípulos, para consolarlos, amonestarlos, enseñarles y guiarles. Entonces vemos que esta palabra ayudador se refiere a todas esas cosas que he dicho. Se refiere a todas estas cosas que son necesarias para nuestra vida cristiana, ¿sí? Por eso la mejor traducción que podemos tener para paráclito es ayudador, porque le ayuda al creyente. Por otro lado también es confortador o consolador, ¿sí? Y es cierto que el Espíritu Santo nos da consuelo en los momentos difíciles y cuando estamos pasando tribulaciones. Pero la palabra latina de consolador es la palabra confort. Y esa palabra latina tiene dos partes, con y forte, fuerza, o sea, con fuerza. El consolador, más que ser alguien que anima a otro, es alguien que le da fuerza a otro, anima a otro. Entonces nosotros somos fortalecidos por el Espíritu Santo para caminar la carrera de la fe. Él es el que nos da fuerza a nosotros para poder continuar. Por eso nosotros no podemos separar la vida cristiana de la vida en el Espíritu. Los que son creyentes verdaderos tienen una vida espiritual y no se puede separar. No se puede separar. Entonces el Espíritu Santo fue enviado a tu vida para darte fuerza, para que tú puedas perseverar y no desmayar en tu caminar cristiano. Esa es la labor del Espíritu Santo en tu vida. Fortalecerte, animarte, darte fuerzas que tú no tienes
para que tú puedas perseverar y no quedarte en el camino. Por eso no tenemos la diferencia con Cristo. Cristo se iba, pero el Espíritu Santo nunca dejará a la iglesia. Él estará siempre con la iglesia. ¿Sí? Ahora, notemos otra cosa. Jesús dice otro consolador, o sea, quiere decir que Él es el primer consolador. Y en el Antiguo Testamento se dice que el Mesías iba a ser el consuelo de Israel. También vemos eso en Lucas 1, cuando se le prometió a Simeón que él vería al Mesías, él vería la consolación de Israel. Entonces por eso nosotros vemos que en la iglesia, aunque el primer ayudador se va, que es el Señor Jesús, de Pentecostés en adelante, el Espíritu Santo nunca se separa de su pueblo. Por esa razón, hermanos, el Pentecostés solo ocurre una vez en la historia. No es como enseñan hoy los carismáticos, que Pentecostés es cada 8 días o cada vez que ellos quieran. No, el Pentecostés tiene una razón histórica y teológica. Y es que el Pentecostés del Espíritu Santo viene por primera y única vez a empoderar al pueblo de Dios para que ellos puedan hacer la obra de Cristo, para que ellos puedan llevar a cabo la gran comisión. Por eso el Espíritu Santo en el libro de Hechos no es dado para que hagan alarde de sus milagros y señales y para hacer milagros y mire cómo camino en el agua y mire yo cómo levanto muertos. No, el propósito del Espíritu Santo en el libro de Hechos es que los creyentes puedan llevar a cabo la gran comisión. Por eso Jesús dice, Él es el ayudador, también en ese aspecto. Entonces, el Espíritu Santo también se nos dice ahí en el versículo 17, el Espíritu de verdad. ¿Por qué el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad? Porque Él se encargará no solo de mostrar la verdad, sino apuntarnos a qué es la verdad. ¿Sí? Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo ni siquiera tiene la labor de exaltarse a sí mismo, sino exaltar a Cristo. Por eso esos que dicen ahí, estos hombres de la televisión, que hacen una exageración solamente en el Espíritu Santo. Ese no es el Espíritu Santo de la Biblia. El Espíritu Santo de la Biblia tiene una función y es dar testimonio de Cristo, exaltar a Cristo, que todos vayan a Cristo. ¿Sí? El Espíritu Santo no es egocéntrico, no es que todos vayan a Él, sino tiene su función de que ellos vayan, que vayamos todos a Cristo. Ahora, un segundo aspecto de este primer punto es que el mundo no puede ver al Espíritu Santo. Como ya dije antes, el Espíritu está reservado única y exclusivamente para la iglesia. Nadie que no sea parte del cuerpo de Cristo podrá tener al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Porque la entrada al reino es a través del Espíritu Santo. Jesús lo dice en Juan 3. El que no naciere del agua y del Espíritu no podrá ver el reino de Dios. El Espíritu da vida a los pecadores, les adopta en la familia de Cristo y permite que la iglesia adore a Cristo en sus propios términos. Los términos en los que Cristo ha puesto la adoración del Nuevo Testamento es en espíritu y en verdad. Dice Warren Wiersbe, un erudito bíblico, ser lleno con el Espíritu es lo mismo que ser controlado por la palabra. El Espíritu de la verdad usa la palabra de la verdad que nos guía en la voluntad y la obra de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, en otras palabras podemos decir que estamos controlados por la palabra de Dios. Nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras actitudes están guiadas por la palabra de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo no es tirarse al piso, revolcarse, ni botar espuma por la boca, ni retorcerse, sino por todo lo contrario, como dice Pablo en Efesios, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. En otras palabras, no es lo que nosotros vemos hoy, que pareciera que la gente estuviera borracha. No es eso, sino al revés. Estar lleno del Espíritu es tener dominio propio, control propio, controlado por las Escrituras. Ahora, cuando la verdad de Dios abunda en nosotros, somos controlados por su Espíritu. ¿Qué significa también ser controlado por el Espíritu? Que solo haremos lo que agrada a Dios conforme a su palabra. ¿Sí? Porque hacia allá es donde el Espíritu Santo nos apunta, a obedecer a Cristo. El Espíritu Santo produce en nosotros unos sentimientos, unos deseos espirituales que hacen que nosotros amemos a Cristo, y ese amor nos lleva a la obediencia. También el Espíritu Santo tiene otra función, y es exponer la verdad. Cuando nosotros decimos que Él es el Espíritu de verdad, quiere decir que Él expone el error. O sea, nunca encontraremos un engaño en el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nunca nos va a engañar, porque su trabajo es mostrarnos la verdad. La palabra de Dios ha sido inspirada por Él mismo. ¿Sí? No olvidemos esto. Él mismo ha inspirado la palabra, y esta palabra es verdad.
Y no hay forma en que el Espíritu Santo nos mienta. Si Jesús nunca nos mintió, el Espíritu Santo tampoco lo hará nunca. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo está diciendo aquí que el Espíritu de la verdad nos dice a nosotros en qué consiste el error. Dice, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El Espíritu Santo, al ser el ayudador de la iglesia, Él advierte a la iglesia de los peligros de la falsa doctrina. Por eso no podemos concebir una iglesia que dice tener al Espíritu Santo y enseña el error. El Espíritu Santo y el error no van juntos. Las herejías no van juntos con el Espíritu Santo. Porque Él es el Espíritu de la verdad. Él siempre dice la verdad. Entonces, la iglesia, al ser la proclamadora y la poseedora de la verdad por el Espíritu, tiene labor especial en el mundo y es dar testimonio de Cristo, y para eso necesita el Espíritu. ¿Sí? Dice el texto acá que el mundo no puede ver al Espíritu Santo ni le puede conocer. El mundo es incapaz de percibir las realidades espirituales del reino de Dios. No importa cuán religioso sea el mundo, no importa cuántas religiones existan en el mundo y proclamen decir que son el camino a Dios. Ellos no tienen al Espíritu Santo, por ende, no pueden conocer a Cristo, no pueden saber quién es Él. Por eso dice el texto, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces no importa cuán supersticioso sea el mundo y cuántas religiones el mundo diga que hay, solamente Cristo es el camino a Dios. Y no importa cuán espirituales ellos digan ser, ¿no? Yo a veces me veo en el noticiero y los noticieros hacen promocionar mucho en la adoración a los ángeles, y sale una señora ahí diciendo que los ángeles nos ayudan a ser más espirituales, o traen al yogi tal, y este gurú nos va a decir, nos va a ayudar a ser más espirituales. No, el mundo no puede ser realmente espiritual, porque el mundo está muerto en sus delitos y pecados, y ellos no pueden percibir la realidad espiritual. Solamente los que nacen del Espíritu son los que verdaderamente son espirituales. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 2 veces nombra al Espíritu Santo. El Espíritu Santo son sus cosas de Él, pertenecen a Él, y Él da la capacidad para poder entenderle a Él mismo. Por eso dice ahí, se han de discernir espiritualmente. Entonces el mundo no puede percibir al Espíritu Santo, no pueden y no quieren. Para ellos es imposible. Por eso no nos entienden. Por eso ellos ven las cosas de Dios, ellos ven las doctrinas de la gracia, ellos ven la doctrina cristiana, ellos ven el amor hacia Cristo, y para ellos es locura todas esas cosas. Porque ellos no pueden entender cómo una persona puede amar a alguien que nunca han visto. Siempre dicen eso, la mayoría de veces que yo he escuchado. ¿Ustedes cómo pueden amar a alguien que ustedes nunca han visto? ¿Dónde está Dios? Yo quiero verlo, yo quiero verle. ¿Dónde está? Si me lo muestra, yo creo en Él. No. Pedro dice, a quien amáis sin haberle visto. Entonces en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino en la iglesia, el mundo no pudo entender lo que había pasado. Vamos a ir a Hechos 2, 1 al 15. O lo voy a leer por tiempo, lo voy a leer yo. Dice Hechos 2, del 1 al 15. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, le hemos oído hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, estos están llenos de mostos, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día.
El mundo no puede entender las cosas del Espíritu. El mundo no entiende a Dios. Y no importa cuán filosófico sea el mundo, cuántos filósofos se levanten a explicar a Dios o a decir que Dios existe y tratar de dar pruebas. La prueba más fehaciente de la existencia de Dios es la misma iglesia, es la misma escritura. Entonces el mundo no puede tener convicción de pecado, el mundo no se puede arrepentir, el mundo no puede tener fe salvífica, el mundo no tiene la esperanza de la resurrección, el mundo no tiene temor reverente a Dios, no tienen el amor ágape de Dios. Ninguna de estas cosas el mundo las puede tener, porque tampoco las pueden comprender, ya que solo se pueden entender espiritualmente. Además, el Espíritu Santo hace algo en los creyentes, y es que los creyentes del Antiguo Testamento eran niños, digámoslo espiritualmente, y el Espíritu Santo vino y maduró a los creyentes del Nuevo Testamento. Y ahí se cumple lo que Dios había propuesto en el Antiguo Testamento. Dios había propuesto que el pueblo de Moisés iba a ser un pueblo de sacerdotes y de profetas, pero lamentablemente no se cumplió por la desobediencia de ellos. Ustedes saben que el pacto de Moisés era un pacto que se podía romper, se podía invalidar por la desobediencia de los hombres. Pero en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios, la iglesia, es el pueblo escatológico, es la Israel escatológica del Antiguo Testamento. Dice 1 Pedro 2, 9 y 10, ustedes lo saben: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces podemos concluir acá en nuestro primer punto, que el Espíritu Santo da dones a la iglesia, empodera a la iglesia para que ellos puedan continuar haciendo la obra del ministerio que Cristo les había dado. Y solamente es posible que la iglesia haga esto porque es un pueblo espiritual, es un pueblo del Espíritu. Si no, todos asociamos mucho la palabra espiritual hoy con religiones orientales o cosas así, pero realmente ser espiritual es ser del Espíritu, ser controlado por el Espíritu Santo, hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Segundo punto, el Espíritu mora en los creyentes. Dice el texto en nuestra segunda parte, verso 17: pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y aquí tenemos que fijarnos en algo: no son los criterios humanos los que distinguen quiénes son hijos de Dios y quiénes son los del mundo. Dios es el que ha dado la señal para poder saber quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios, quiénes son del mundo. Y esta señal divisoria es la presencia del Espíritu Santo en los creyentes. Ustedes saben, en el mundo solo hay dos tipos de personas: los que tienen el Espíritu de Dios y los que no lo tienen. El Espíritu mora en los que son de Cristo. ¿Cómo? A través del acto de la regeneración, el Espíritu hace morada en el creyente y nunca más se irá de los creyentes. ¿Sí? Dice Pablo en Romanos 8:9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aquí no estamos hablando de denominaciones, no estamos hablando de consanguinidad. No importa si mi papá es pastor, mi papá es misionero, o mi mamá, ¿sí? No importa si yo ayudo mucho en la iglesia o yo estoy haciendo X o Y labor en la iglesia. No. Los que son de Cristo son los que tienen el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. En el día del Pentecostés, el Espíritu Santo vendría a morar en medio de ellos y con ellos y en ellos. Estaría personalmente en la iglesia. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo con los creyentes en el Nuevo Testamento? Su cuerpo se convirtió en su templo mismo. Dice 1 Corintios 3:16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces nosotros somos la morada misma del Espíritu Santo. La morada del Espíritu traería la madurez de la iglesia en el del Nuevo Testamento. Ya no serían más niños espirituales del Antiguo Testamento, como lo dije ahora. ¿Y en qué otro sentido también vemos esto? Ya vimos que son el pueblo del Nuevo Testamento, sacerdotes y reyes, pero también sería quitada esa línea divisoria entre Israel y los demás pueblos. Dice Efesios 2:14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo, ¿qué hace? Une a los creyentes, no importa su raza, no importa su procedencia, no importa si son hombre o mujer. Ellos en Cristo son una sola persona. Entonces el Espíritu Santo también unifica a la iglesia de Cristo. Después el Señor Jesús nos dice en el pasaje también: no os dejaré huérfanos,
vendré a vosotros. Cuando uno de los padres muere, se siente un gran vacío, ¿no? Yo pues lo digo por experiencia. Cuando uno de nuestros padres muere, se siente un dolor indescriptible, terrible, un vacío. Y todos los que han sufrido la partida de un ser querido han experimentado esta sensación de muerte, ¿no? Cuando alguien cercano muere. Jesús les anticipó a sus discípulos que sentirían esta misma sensación al irse, porque dice: no os dejaré huérfanos. Huérfanos quiere decir una persona que sus padres han muerto. Entonces, ellos se sentían en ese momento como que Jesús se les hubiera muerto, porque quedarían solos. Pero la resurrección ocurriría 3 días después de su muerte. Y ellos compartirían con él de nuevo. Después de la resurrección habría Jesús de volver a ver a los discípulos, pero ya el mundo no vería más a Jesús. Después de la resurrección, y ustedes se dan cuenta, y ustedes lo han notado, en la Biblia nunca más Jesús se apareció a gente inconversa. Después de la resurrección, Jesús duró 40 días más en la tierra y se mostró a los discípulos, pero no se mostró a los inconversos. Solo se mostró a los suyos. Por eso dice ahí en versículo 19: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, también vosotros viviréis. Entonces el Espíritu Santo tiene la labor de traer los escogidos a la iglesia, y una vez allí, Él les muestra a Cristo. Él los guía hasta que Cristo regrese. ¿Sí? Cuando Jesús dice que no los dejaré huérfanos, quiere decir que Él mandaría al Espíritu Santo y Él haría la labor de Él, y no estarían solos más. Entonces el Espíritu Santo trae a los escogidos a la iglesia, está con ellos, los cuida a ellos, y su santa labor es suplir las necesidades de los creyentes mientras Jesús no está físicamente. Es por eso que aquellos que eclipsan la labor del Espíritu Santo en la iglesia están cometiendo un error gravísimo, porque el Espíritu Santo es quien dirige la iglesia en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo mora en el creyente de tal manera que hace que los creyentes den fruto del Espíritu. Nuestro tercer punto ahora es: el Espíritu da vida. Ya vimos nuestro segundo punto: el Espíritu Santo mora en los creyentes. Y el tercero ahora es: el Espíritu da vida. El Espíritu Santo da vida ¿a quiénes? A los muertos espirituales. Por eso el texto nos dice que solo los discípulos podrían ver a Cristo, nadie más puede verle. Y eso hasta el día de hoy. ¿Quiénes son los únicos que pueden ver a Cristo hoy? Solamente los que han nacido de nuevo, solamente los creyentes con los ojos de la fe pueden ver a Cristo. El mundo no le puede ver. Aunque obviamente Jesús lo estaba diciendo aquí de una forma física, que ellos no verían más a Jesús. Lo podemos aplicar de esa manera. Ya solo los creyentes podrían contemplar a Cristo por la fe. Solo pueden contemplar su hermosura a través de la fe, a través de las Escrituras también. Entonces el Espíritu nos une con Cristo de una manera misteriosa. Si Jesús vive, sus discípulos viven juntamente con Él. Por eso el texto dice ahí: pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Si Jesús vive, sus discípulos viven con Él. No hay vida para el creyente si está excluido de Cristo, si no está unido a Él. Y este conocimiento es en sí mismo la vida eterna. Dice Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 12:4 y 5: porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros unos de otros. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho sabiduría por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en él, Señor. 1 Corintios 1:30, 31. Cuando Jesús dice que nosotros vivimos con Él, estamos unidos con Él. Nosotros podemos estar en la iglesia, hacer muchas cosas en la iglesia, pero nunca estar en Cristo. Y lo más importante para nosotros, hermanos, es cerciorarnos que nosotros estemos en Cristo. Podemos bautizarnos, podemos hacer muchas cosas, podemos predicar el Evangelio, pero si no estamos en Cristo, no somos de Cristo, no somos de Él. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo es de Cristo, y Cristo está en Él y Él en Cristo. Eso es lo que Él nos dice más adelante en el versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Es una unión indisoluble.
Y esto, hermano, esta unión con Cristo es lo que hace que tú seas cristiano. Tú no eres cristiano porque vienes a la iglesia, tú no eres cristiano porque es que tú te portas bien en la casa, tú no eres cristiano porque tú te pones una camiseta, tú no eres cristiano porque dices que eres cristiano, tú eres cristiano porque estás unido a Cristo. Y esta unión se da por el Espíritu Santo, porque Él te ha unido a Cristo. Por eso repito, tú puedes estar en la iglesia, estar con los hermanos, ser miembro de la iglesia y hasta ser bautizado, pero si no estás en Cristo, no serás salvo. No hay salvación fuera de Cristo. Ahora, eso también tiene otra aplicación práctica. ¿Puede un creyente perder su salvación? ¿Puede un creyente perder el don de la gracia? No. Jesús dice aquí, que yo vivo, vosotros también viviréis. Él está unido a su cabeza, que es Cristo. Los no cristianos están bajo el dominio de Satanás y su cabeza es Adán. No así con los cristianos, estamos unidos eternamente a través del Espíritu Santo a Cristo. Si Cristo pudiera morir o ser quitado del cielo, arrancado del cielo, y Jesús morir, entonces ese día podríamos perder nuestra salvación. Pero como eso es imposible, porque Jesús es Dios y estamos unidos a Él, la simiente divina habita en nosotros y no puede ser arrebatada ni destruida por el diablo. Estoy hablando de la naturaleza divina, no puede ser destruida, ni siquiera por Satanás. Por eso no podemos perder nuestra salvación. No importa aún nuestra debilidad. La unión con nuestra cabeza inmortal y divina nos asegura que nunca moriremos. Nuestra salvación está asegurada. Por eso nuestra salvación está asegurada. No por mi desempeño, no por lo que yo haga, sino por quién estoy unido, con quién estoy yo teniendo comuniones, con Cristo. Es Cristo el que hace que yo no muera, porque estoy unido a Él. En el capítulo 15 de Juan veremos eso. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora eso tiene una aplicación práctica. Tú puedes odiar a alguien que tiene el Espíritu de Dios. Tú puedes odiar a tu hermano que en él mora el Espíritu de Dios. Si tú haces eso, si tú odias a tu hermano en el quien mora el Espíritu de Dios, no solamente estás pecando contra tu hermano, estás pecando contra Cristo, porque Cristo vive en ti o en esa persona también. Es por eso que las Escrituras nos mandan a nosotros a amarnos unos a otros, porque Jesús habita en cada uno de los hermanos. Y si yo lo aborrezco a Él, estoy aborreciendo a Cristo. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros común? ¿O qué tenemos nosotros en común los cristianos? ¿Que nos gusta la misma música? ¿Que somos de la misma denominación? No. Lo que nos hace a nosotros lo que tenemos en común los cristianos es que todos tenemos el mismo Espíritu de Dios y amamos al mismo Cristo, obedecemos al mismo Cristo, tenemos un destino en común que es el cielo, que es la presencia de Dios. Entonces todos los que están en Cristo deben amarse unos a otros, no pueden odiarse unos a otros. Todos están en Cristo y todos son impulsados por ese mismo Espíritu para amar al mismo Cristo. Tenemos que, en tercer lugar, el Espíritu da vida a los creyentes para eso. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Punto 4. El Espíritu ilumina nuestra comunión con Dios. Eso es lo que Jesús dice acá. Una vez que el Espíritu nos habilita para conocer a Cristo, por medio de su obra, empezamos a conocer y entender la realidad de nuestra salvación. ¿Cuál es la realidad de nuestra salvación? ¿Para qué yo soy salvo? ¿Cuál es el propósito de mi salvación? Que yo tenga comunión con Dios en Cristo. Y tener conciencia de eso. Aún el creyente más débil, aún el creyente que es más débil en la fe, él entiende y él sabe que está en Cristo. Puede que no lo entienda muy bien, puede que no esté muy seguro, puede que él dude aún por su propio pecado y él ni siquiera lo pueda explicar bien, pero él sabe que está en Cristo, que él tiene una comunión con Cristo. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, conocemos ahora en parte conocemos, en parte nuestro entendimiento de las cosas espirituales es cierto, pero otra parte no la podemos conocer. Y no es muy profundo también, no entendemos a veces cómo funciona nuestra comunión con Cristo, no podemos entenderlo bien. Pero a pesar de que no lo podamos explicar, la comunión con Cristo está ahí porque Él lo ha dicho y Él lo ha prometido. Dice Hendrickson, en la nueva dispensación, en el nuevo tiempo, comenzando a partir del derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos
reconocerán y aceptarán con gozo la intimidad de la relación que existe entre el Padre y el Hijo. Entonces, también comprenderán que esta unión es a su vez el modelo de relación entre Cristo y sus seguidores. ¿Cuál es el modelo de relación con Dios que yo debo perseguir o que yo debo apuntar? El mismo tipo de relación que tiene el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo, básicamente entre ellos dos, hay una unidad de esencia. Los dos son uno solo. Esa unidad absoluta es incapaz de crecimiento. O sea, Cristo y el Padre no pueden crecer en comunión porque ya la comunión perfecta existe entre ellos. Ellos no pueden ser más unidos de lo que son. Pero el Hijo y los creyentes sí están unidos y esta comunión debe crecer en ellos, debe madurar en ellos. Por eso el texto nos habla ahí de comunión después. Ahora, ¿cuál es la base de esta comunión? Lo que hemos dicho al principio: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Nuestra relación con Cristo debe buscar ser un reflejo de la relación de Cristo con su Padre. Yo sé que esto es un estándar demasiado alto, porque nosotros no podemos tener una relación como el Cristo tiene con su Padre, pero esa es la meta a la que nosotros debemos apuntar. Nosotros sabemos que es un distanciamiento grandísimo, porque por causa de nuestro pecado, de nuestra debilidad, nosotros no podemos tener una relación así con Cristo, pero debemos luchar y debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para que sea así. El creyente es consciente de que Él está en Cristo. Él sabe que Jesús mora en Él a través del Espíritu Santo. Él sabe que Él es la oveja de su pastor. Él es la vid Él es el pámpano de la vid. El cristiano es aquel que tiene una relación de comunión íntima con el Señor. Por eso dice J.C. Ryle, dice en uno de sus libros, que una de las características universales de todos los creyentes, cuando ellos nacen de nuevo, es que ellos comienzan a orar. Así como un bebé recién nacido llora por su mamá, el creyente cuando nace de nuevo, él ora a Dios y busca tener comunión con Él. Ahora, ¿cuál es la parte aquí importante de nuestra comunión con Dios? A veces la gente se imagina comunión con Dios, estar encerrado 2 horas en mi cuarto escuchando música cristiana y mucha oración. Bueno, eso es parte de la comunión. Orar a Dios es parte de la comunión. Pero la base de la comunión aquí que Jesús nos dice es la obediencia. Él dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. ¿Y cuál es el resultado de esto? Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. La obediencia en la vida de un creyente es la señal de su comunión con el Señor. Nosotros sabemos que una persona tiene comunión con Dios también por la medida de obediencia que esa persona tiene. Para unos creyentes es más fácil obedecer, para otros no. Y esa obediencia mide nuestra comunión con Cristo. Ahora, no es que ganamos. Ahora, este pasaje pareciera que nosotros ganamos el amor de Dios, porque dice que el que tiene mis mandamientos es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Pareciera como que yo hago obras para que Dios me ame, pero no es así. El sentido en el griego de este pasaje es totalmente diferente. Nosotros podemos interpretar esto aquí como que a mayor cantidad de comunión, el amor de Dios se manifestará más en nosotros. El amor de Dios será más palpable en nuestras vidas a mayor nivel de obediencia. ¿Sí? Cada vez más se manifestará de una forma más visible. El texto después nos dice en el versículo 23: el que me ama y mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ahora, no basta con solo tener los mandamientos y conocer los mandamientos. Debemos guardar los mandamientos. El reconocimiento gozoso y obediente de la soberanía de Cristo, y en consecuencia la observación de estos mandamientos. O sea, nosotros primero debemos amar a Cristo, tener un gozo en Cristo, y en consecuencia ese gozo vendrá la obediencia. Para nosotros sus preceptos serán fáciles de hacer. Como dice el salmista, su palabra para nosotros será como miel que fluye del panal. Y esa es la prueba del discipulado genuino. Un verdadero discípulo es aquel que ama a Cristo y por ende lo obedece. Aquellos que guardan constantemente los mandamientos del Señor aman constantemente a Cristo. Aquí en el pasaje también, una cosa que yo noté en la observación del pasaje, es que cuando se habla aquí de obedecer o guardar,
está en un presente continuo. O sea, quiere decir que en el momento que él nace de nuevo el creyente, él comienza a guardar los mandamientos y comienza a obedecer. Y eso es algo que es constante. No es solamente, no es por temporadas, ¿no? No es que yo hoy me porto bien esta temporada porque pues ya pasó diciembre, entonces ahora sí me voy a portar bien y voy a guardar los mandamientos del Señor. Cuando venga junio, pues pues ahí sí toda que se tengan, porque pues yo voy a volverme otra vez al mundo y vuelvo otra vez después de las fiestas y otra vez. No, el verdadero creyente guarda constantemente los mandamientos del Señor y por ende él ama constantemente al Señor. La vida cristiana es un amor constante hacia Dios, es una relación, ¿sí? Imagínense una pareja de esposos, esa temporada pues vamos a vivir, pero ya el otro año me voy a dar mis vacaciones y vémonos un tiempo, démonos distancia, y de pronto si las cosas mejoran, otra vez volvemos. No, así no es con el Señor. La vida cristiana es un amor constante que crece, porque es una relación íntima entre dos personas. ¿Sí? No es un instante el que yo me acerco a Dios y ya, es un amor constante que se deriva de un obedecer constante. Entonces hay Judas, porque hay que entender acá también que los judíos pensaban ahí que Jesús, como era el Mesías, él iba a traer ya el reino completamente en ese momento. Entonces Judas le pregunta: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Nosotros podemos preguntar, o podemos poner la pregunta de otra manera: Señor, ¿cómo es que si tú eres el Mesías y tú vas a traer tu reino y todo el mundo te verá públicamente, ¿cómo es eso de que tú te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es eso de que solamente tú te vas a mostrar en tu gloria y tu esplendor a nosotros y el mundo no? Entonces para él no podía entender cómo Jesús en su manifestación, porque ustedes ven ahí la palabra dice, y me manifestaré a él pensaba en su mente judía del primer siglo que el Mesías se iba a manifestar completamente y traer su reino, como pasó con otros apóstoles. Entonces él le hace esa pregunta, pero Jesús le contesta de otra manera. Jesús respondió y le dijo: el que me ama mi palabra guarda, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. En otras palabras, Judas le estaba preguntando: ¿cómo sabemos que el reino de Dios se ha establecido en el mundo? ¿Cómo es que se va a establecer en el mundo pero en el mundo no lo verá? Solamente nosotros. Jesús le contesta, y vemos ahí que es algo espiritual, no es algo físico. ¿Cuál es la marca inequívoca de que una persona está en el reino de Dios? Dice el Señor: el que me ama guarda mi palabra. Una marca distintiva del creyente que hace parte del reino de Dios es que él tiene comunión con Cristo y su amor se manifiesta en obediencia. El Espíritu hace que nosotros obedezcamos a Dios, y la manifestación de que Dios está en una persona es que esa persona obedece a Dios. Esa es la forma en que Jesús le responde aquí a Judas. La forma en que mi reino se manifestará en las personas es que las personas me amarán y guardarán mi palabra. Ahora ustedes noten acá una cosa, entonces no sé si ustedes lo notaron. En el versículo anterior o el versículo antes, dice, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Dice Jesús, mis mandamientos. Luego en el versículo 23 dice, mi palabra. Y aquí me parece algo curioso, porque mientras leía el comentario de R.C. Sproul, él decía que él se ha encontrado personas que dicen lo siguiente: yo amo a Cristo, pero yo no creo que la palabra de Dios sea la palabra de Dios. Yo amo a Jesús, pero es que la Biblia la escribieron hombres. Yo amo a Cristo, pero es que hay como inconsistencias, como que la Biblia se contradice. Hermanos, nosotros no podemos separar la obediencia a Cristo, el amor a Cristo de su palabra. Por eso Jesús dice, mi palabra guardará. Lo que está escrito en la Biblia, guardará. Yo no puedo decir que amo a Cristo y que obedezco a Cristo, pero no me hablen a mí de la Biblia porque la Biblia tiene errores. Eso es una falacia. Por eso Jesús contesta con lo mismo que él acaba de decir antes. Solo que hay un cambio de palabras. En la primera dice, obedecerle a Él, y aquí habla de guardar su palabra. No podemos separar el hecho de que nuestra relación con Jesús no se puede separar de su palabra. Un creyente saludable tiene una relación con la palabra de Dios. Un creyente todo el día o todos los días está leyendo la Biblia. Todos los días el creyente se alimenta de la palabra de Dios, y de esa manera él tiene comunión con Cristo. Por eso tú no puedes afirmar amar a Cristo y no obedecer su palabra. Y repito, muchos dicen que aman a Cristo, pero no creen que la Biblia sea la palabra de Dios inerrante, infalible. Es una contradicción. Tú puedes no prestar atención acá a este sermón. Tú puedes ignorar todo lo que yo diga ahora. Pero una cosa que tú no puedes ignorar es lo que Jesús dice en su
palabra. El afecto por la Biblia va de la mano con el afecto por Cristo. Son inseparables. Yo no puedo decir que amo a Cristo y no amo su palabra. Si desechamos la palabra, desechamos a Cristo mismo. Si yo me desvío de la palabra, yo me desvío del Cristo de la Biblia. Por eso hemos dicho en el sermón pasado. El que desecha a Cristo de la Biblia, desecha la salvación. No puede ser salvo a menos que venga por Cristo. ¿Tienes al Espíritu Santo como tu ayudador? ¿Tú puedes ver todos los privilegios y bendiciones con las que cuenta un creyente? ¿Tenemos la ayuda necesaria para poder vivir una vida cristiana? El fundamento es el amor. Entre más ames a Cristo, más podrás vivir una vida de victoriosa obediencia. No puedes vivir una vida sin el Espíritu. El Espíritu Santo no es un misticismo sentimental, sino es una persona enviada por el Padre para cuidarte, para hacerte crecer, para que madures hasta que Jesús regrese por ti por segunda vez. Él te está preparando cada vez más para aquel día glorioso donde te presentarás santo delante de Él como una novia, sin mancha y sin arruga, para disfrutar eternamente de Él. Dice J.C. Ryle, donde quiera que habite el Espíritu Santo, habrá una vida santa. La vigilancia de nuestros actos y nuestras palabras y nuestras motivaciones es nuestro motor, y asegurarnos de que estamos obedeciendo en amor son la mejor manera de amar a Cristo. Entre más tú vigiles tus acciones, tus palabras, entre más tú te asegures que estás obedeciendo a Cristo, esa en mayor medida estás mostrando que tú amas a Cristo. La felicidad del cristiano depende del grado de obediencia en su vida. Porque hay cristianos que no son felices, porque hay cristianos que viven derrotados o viven amargados, no tienen gozo. Es porque ellos no obedecen, ellos no aman a Cristo. Dice aquí Ryle, los santos más felices son los que se esforzaron motivados por el amor hacia Él a obedecer a Cristo. Y quiero terminar aquí con un pasaje. Primera de Juan 2. Dice, y en eso sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque guardamos su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra, Señor, para amar a Cristo. Cuán débiles somos, Señor, para amarle. Cuánta debilidad hay en nuestro corazón, Señor. Pero para eso has enviado al Espíritu Santo, Señor. Para que nosotros amemos a Cristo, para que nosotros obedezcamos a Cristo, Señor. Y rogamos, oh Dios, que a través de tu Espíritu tú inflames nuestros corazones, Señor, para amar a Cristo. Sabemos que esa es la llave de la obediencia, Señor, el amarle a Él. Ayúdanos, Señor, a no hacer las cosas porque nos toca, Señor, porque es una obligación, porque es nuestro deber, sino que hagamos las cosas por amor a Cristo. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra. Ayúdanos a confiar en tu Espíritu Santo, Señor, que sabemos que es nuestro ayudador, es nuestro abogado, es quien nos da fuerza. Y rogamos, Señor, te pedimos que tu Espíritu nos fortalezca como iglesia, Señor. Que tu Espíritu siga obrando en nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu, Señor, nos haga madurar. Que tu Espíritu modele en nosotros cada vez más a Cristo, Señor. Que en nosotros, Señor, sea más visto Cristo que nosotros mismos, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, porque es débil. Es un pueblo que depende de ti, Señor. Y por eso venimos en dependencia a ti, rogando que obres poderosamente en mis hermanos y en mí, Señor. Que tu Espíritu siga orando cada vez más, Señor, a la estatura y al modelo de Cristo, Dios. Te damos gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mañana tenemos el estudio de la